Saludos y bienvenidos una vez más. Voy a socializar la guía del lenguaje que corresponde a la fase 3, semana 8, siempre de sexto grado. A trabajar se ha dicho. Primero vamos a tomar en cuenta y vamos a tomar apuntes de los elementos que aparecen dentro de esta tablita. Dice unidad 5, apreciemos la poesía y contenidos. Pues vamos a ver lo que son los poemas, lectura y declamación. El epíteto y algunos productos que se van a desarrollar al final de la guía. En el primer momento, pues, van a responder en su cuadernito de apuntes dos preguntas. Dice, ¿sabes qué es un espantapájaros? Pues aquí hay una pequeña respuesta. Es un ingenio o muñeco con forma de humano, una especie de maniquí vestido con ropas viejas que se usa para ahuyentar de los cultivos a los pájaros. La siguiente pregunta dice, ¿en qué lugares se podría encontrar un espantapájaros? Bueno, generalmente donde hay maíz y maicillo. Generalmente pues donde hay milpas o maicilleras, que comúnmente nosotros así le llamamos. Y pues aquí tenemos algunos elementos a considerar que también podrían tomar esos apuntes en sus cuadernos. Por ejemplo, lo que es fieltro. Un fieltro es una tela de varias clases de hilo y lerdo significa pesado y torpe al andar. Alguacil de campo, el que cuidaba de los sembrados para que no los dañasen la gente entrando a ellos. Bueno, aquí tenemos entonces una pequeña poesía que se titula El espantapájaros. Al azul espantapájaros se le ha perdido el sombrero. El viento, ladrón de nubes, lo lleva por el sendero. Llora lágrimas de paja al verse sin el sombrero. Él no puede ir a buscarlo, que está clavado en el suelo. Quién me trae mi sombrerito de fieltro? Que mis pies están muy fijos y mis brazos siempre quietos. A buscarlo fue un gusano muy decidido y muy serio, pero el camino era largo y el gusanito muy lerdo. A buscarlo una tortuga salió con paso muy lento. Qué pesada era la marcha. No pudo llegar muy lejos. El hombrecito de paja levanta su cara al cielo. Ay, sol, no me quemes tanto, que ya no tengo sombrero. A buscarlo 7 grillos y 5 alguaciles fueron. Todos volvieron cansados, ninguno encontró el sombrero. Y una mañana el perdido oyó llorar a su dueño, devuélveme a mi cabeza que tú me sacaste viento. Quién me trajo mi sombrerito de fieltro? ¿Fue la lluvia? ¿El cielo fue? ¿O fue nuevamente el viento? Y langostas y luciérnagas lo miraban con respeto y el viento desde los árboles se reía contento. El zagueiro, pues es la escritura de este bonito poema o poesía. Y pues aparecen una serie de preguntas que hay que completar en su cuadernito de apuntes. Dice, terminada la lectura, responde en tu cuaderno de clase. ¿De qué trata el poema? De un espantapájaros que había perdido su sombrero. ¿Para qué necesitaba su sombrero el espantapájaros? Para cubrir su cabeza. ¿Por qué las langostas y las luciérnagas veían con respecto al viento? Pues básicamente por miedo. ¿Crees que los espantapájaros pueden llorar? Pues realmente no. ¿Para qué se colocan los espantapájaros en los cultivos? Para asustar a los animales, especialmente los pájaros, y así evitar que se coman la cosecha. Una vez pues terminado, pues lo van a compartir. En el segundo momento, pues van a leer también una pequeña información y dice así, existen dos maneras de decir las cosas, en forma poética o en lengua común. El lenguaje común es aquel que se utiliza en el habla cotidiana, por tanto, al hablar o escribir se usan palabras comunes o coloquiales. El lenguaje poético, por su parte, está determinado por el uso de palabras con significados distintos a los verdaderos, acompañados de recursos como la rima, el ritmo,
el juego de palabras y las comparaciones que dan belleza y elegancia. Y aquí pues al lado izquierdo tenemos un pequeño recuadro que dice recuerda. El poema, ¿qué es un poema? Es una creación literaria normalmente escrita en verso. ¿Y qué es un verso? Pues es un conjunto de palabras combinadas según un ritmo y a menudo también una medida, que es un número de distribución de las sílabas conforme a unas determinadas reglas. Si gustan, también pueden tomar nota de estas dos definiciones que también son importantes. Luego tenemos aquí en lenguaje poético al azul espantapájaros, se le ha perdido el sombrero. El viento, ladrón de nubes, lo lleva por el sendero. En el lenguaje común, ¿cómo lo podríamos decir? El espantapájaros azul perdió su sombrero porque un viento fuerte se lo llevó. Básicamente, pues podríamos decirlo en lenguaje común también de esa manera. Luego dice aquí, llora lágrimas de paja al verse sin el sombrero. Él no puede ir a buscarlo, que está clavado en el suelo. ¿Cómo lo podríamos decir nosotros? El espantapájaros ya no tiene el sombrero. Luego, ¿cómo dirías los siguientes versos en lenguaje común? Pues por aquí lo tenemos. Dice, en el lenguaje poético, a buscarlo una tortuga salió con paso muy lento. Una tortuga lenta salió a buscarlo, en el lenguaje común. Luego en el lenguaje poético decimos a buscar los 7 grillos y 5 alguaciles fueron. En lenguaje común salieron a buscarlo 7 grillos y 5 libélulas. Libélulas son esos famosos que nosotros decimos caballitos, los caballitos voladores, que son las libélulas. Y luego vamos a responder aquí, escribiendo en el cuaderno, dice cuál de las dos formas te gusta más, el lenguaje común o el lenguaje poético. Pues en lo particular, en lo personal, pues más el lenguaje poético. Explica. Porque llevan ritmo y se lee y escucha muy bien. Esa es una pequeña respuesta sugerida. Posteriormente a ello, pues tenemos el lenguaje poético. Los árboles son los pulmones de la tierra. Se escucha muy bonito, pero en el lenguaje común, ¿cómo se podría decir todo eso? Pues los árboles convierten el dióxido de carbono en oxígeno cuando hacen su proceso fotosintético. Y pues aparece otra pregunta que hay que responder que dice, ¿qué diferencia encuentras entre las dos expresiones? Pues en el lenguaje poético se usa una metáfora y en el lenguaje común pues básicamente ese lenguaje es literal, literal. Además, pues en el castellano el adjetivo suele ir después del nombre. Por ejemplo, conejo blanco, ardilla feliz. Pero observemos aquí más adelante, dice, en la poesía de autores o los autores juegan con las palabras, hacen comparaciones y alteran el orden de estas. Esto demuestra belleza en los poemas. Las descripciones son más ricas o variadas, se muestra más armonía, musicalidad y entonación en cada verso y estrofa. Y tenemos aquí, por ejemplo, La Negra Noche, ya utilizándolo, digamos, en lenguaje poético, La Negra Noche. Utilizan el adjetivo primero y después el nombre. Eh, Aparece una pregunta que van a escribir en su cuaderno que dice, en el orden natural que le damos a las palabras cuando escribimos y hablamos. Primero usamos el nombre y luego el adjetivo. Y luego pues vamos a completar una tablita, por ejemplo la miel dulce, la dulce miel, el tigre feroz, el feroz tigre. De esa manera lo vamos a completar. Luego pues veamos una forma de organizar las ideas. Piensa en un objeto, animal, cosa o paisaje. Una vaca. ¿Cuáles son las características? Es blanca. ¿Dónde vive o en qué lugar se encuentra? En las llanuras verdes. ¿A qué se parece? Lunar de dos colores. ¿Tiene sentimientos o emociones? Es alegre cuando come. Ahora es tu turno, dice ahí, van a completar estas actividades y piensa en un objeto, animal, cosa o paisaje. Pues, un perico. ¿Cuáles son sus características? Es verde. ¿Dónde vive?
o en qué lugar se encuentra? En los árboles verdes. ¿A qué se parece? Hojas de color verde. ¿Tiene sentimientos o emociones? Es parlanchín cuando está contento. Luego, pues, hay que escribir algunos versos y construir una estrofa. Básicamente, pues aquí pudo haber quedado, digamos, un poco más corto, digamos, el renglón o estrofa. Dice, un verde perico vive en los verdes árboles de la jungla y parece como hojas verdes, verdes hojas. Es parlanchín cuando está contento. Y en el momento del cierre, pues van a aplicar lo aprendido y van a completar también al menos dos pequeñas estrofas. El perico, escribiendo su título, y dice, el verde perico le gusta vivir en los verdes árboles de la jungla. Una temprana mañana, mucha hambre tenía. Y a una verde milpa quiero ir. ¿Quién me puede traer un elote de la verde milpa? El perico Panchito se ofreció. A la verde milpa se fue. El primer elote de la verde milpa cortó con su fuerte pico. Come, amigo perico, es todo tuyo. Gracias, Panchito, mi amigo. Esa es una pequeña muestra que ya pues podemos decir que tiene un poquito de rima. Y pues al final aparece una autoevaluación donde van a completar escribiendo una X en cada criterio, dependiendo cómo usted se ha sentido en el desarrollo de esta guía. Recuerde, es la guía de lenguaje de sexto grado que corresponde a la fase 3, semana 8. Entonces, esto es todo por hoy y saludos, nos vemos en la próxima.